Hablemos de Radio. Un programa para conocer, ampliar y discutir la producción en la radio, su diversificación, tendencia, tecnologías y futuro posible. Evolución, innovación, conexión. Si el mundo cambia, la radio también. Hablemos de Radio, un programa producido por el área de radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Hablemos de Radio por rn.pe, donde conversamos sobre lo más interesante y las últimas novedades de lo que está pasando en el medio radiofónico. Aparte nos pueden escuchar por nuestras redes sociales como Facebook, como radiodialnet.com y en YouTube como rdn.pe. Hoy, continuando con las conversaciones que tenemos constantemente con grandes invitados, pues tenemos un invitado de lujo, que ahora vamos a presentar. Él es actualmente director y productor general en Corporación Universal Radio Exitosa, pero tiene una vasta carrera, ¿no? Más de 20 años, ya me corregirá. Recuerdo hace muchísimo tiempo cuando era reportero, un reconocido reportero radiofónico en un medio bastante importante. Y creo que ha vivido de todo, ¿no? Ya nos va a contar algunas de sus principales experiencias. Hay una foto emblemática que siempre veo que, no siempre, ¿no? Ya hace un tiempo que compartía que era en una protesta, ¿no? Como que se está perdiendo el equilibrio. Nos contaré esa foto, ¿no? Que está con una protesta llena de polvo, pero siempre bien internado, ¿no? El periodista siempre bien vestido en el medio de la protesta y el polvorín. Estamos en esta cuarta edición con Jesús Verde. ¿Cómo está, Jesús? Hola, bienvenido. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver y escucharte también después de muchos años. En realidad hemos trabajado en la universidad hace muchos años, en realidad creo que ya ha pasado mucho tiempo de eso, ¿no? Yo estuve en la universidad casi 7, si no 8 años y ya luego me dediqué a otras cosas propias pues de la responsabilidad que uno asume, ¿no? Y pues tengo más de 20 años como periodista, sobre todo abocado al tema de la radio, pero ya luego abocado también al tema de los contenidos multiplataforma, ¿no? O sea, hemos evolucionado con las nuevas tecnologías y ahora aún seguimos todavía evolucionando en pleno desarrollo de manejo de las herramientas digitales, que no para, ¿no? Justamente sobre eso quería iniciar esta entrevista, Jesús, contándonos cómo era esa radio a la que tú llegaste hace bastante tiempo ya, bueno, no tanto, pero algunos años atrás, y cómo ha ido cambiando, ¿no? ¿Cómo fue esa radio? ¿Cómo funcionaba? Bueno, yo como todos, ¿no? O sea, nosotros venimos de la era analógica y poco a poco nos hemos ido adaptando al sistema digital. La radio, yo he trabajado por años en RPP, más de 20 años en realidad. Es ahí donde he desarrollado mi expertise profesional en diferentes áreas, ¿no? Pero claro, o sea, la radio de antena aún sigue siendo una radio importantísima por la cobertura y por la llegada, y por la principal característica que es la inmediatez. Sin embargo, ahora estamos viviendo un nuevo impacto de lo que es el uso del audio, sobre todo, ¿no? En medios digitales que se ha ido adaptando. Yo siempre he pensado, ¿no? Que la radio en algún momento iba a tener algún tipo de afectación por la aparición de las nuevas tecnologías, pero creo que ha sido hasta este momento la que mejor se ha adaptado a las nuevas herramientas digitales, ¿no? Yo vengo de radio analógica, donde solamente nos preocupábamos por el alcance, por la fidelidad, pero, ¿no? Y por el vivo, ¿no? El vivo y en directo. Ahora, pues, ya hay otras características, otros elementos que uno toma en consideración para poder producir contenido, ¿no? Antes no hablábamos de producir contenido, simplemente hablábamos de que tenemos información para la radio. Ahora tienes otras características asociadas a justamente esa producción de contenido, porque la radio no solamente se queda en el audio, ¿no? Ahora también es video, es también texto, es, bueno, prácticamente un todo para diferentes tipos de plataformas, ¿no? Sin embargo, la radio no deja de ser ese generador de información, ¿no? Que no ha perdido eso, ¿no? La inmediatez y la confianza y la credibilidad y la cercanía con la gente. En cuanto a la inmediatez, por ejemplo, y hablemos de Twitter, así propiamente dicho,
¿Crees que de repente la radio perdió un poquito de inmediatez con esto del Twitter? O... Con las redes sociales en general, Mm, sí, yo creo que sí, pero son diferentes tipos de canales de distribución, ¿no? Es más, creo que en el caso de la radio, en realidad ha potenciado muchos aspectos de la misma radio, ¿no? Antes tenías tú que tener un reportero, por ejemplo, para poder transmitir en vivo y en directo los hechos. Ahora la gente se ha cambiado sus usos y sus costumbres, es la misma gente la que te informa sobre las situaciones que se van produciendo, ¿no? Claro, no digo que eso no lo haya tenido la red hace mucho tiempo con el teléfono, ¿no? Que es lo que hacía que esto fuera un medio de intercambio de información de ida y vuelta, ¿no es cierto? Pero ahora las redes han potenciado justamente esa capacidad de, por ejemplo, darle insumos no solamente a la radio, ¿no? A la televisión, a los diarios, a las páginas web, de compartir esta capacidad de ser tan rápida, ¿no? pero, Entonces el Twitter, bueno, como todo, ¿no? Como el WhatsApp, como el TikTok, el Instagram, el mismo Facebook, ¿no? Tú recibes mucha información de esos medios y ahora depende mucho de ti si es que los tomas a consideración o no, ¿no? O sea, haces una evaluación de si eso es importante o no y si es verdadero o no. O sea, y ahí viene el otro trabajo, ¿no? A diferencia del resto de personas que tienen un teléfono celular y forma parte de un hecho, ¿no? El contraste, ese es el rol que nosotros cumplimos. O sea, es más, ya que estamos hablando de inmediatez, hoy nos ujú, pensamos más el hecho de coger una información de las redes sociales, porque claro, puede pasar, ya nos ha pasado muchas veces de que se cometen errores por el hecho de así es. justamente, claro, de ser inmediatos, ¿no? Hay ¿Y, co- demasiadas fake y- news y- rondando por ahí. cómo hacen con tanto? O sea, y me imagino la locura que debe ser un medio periodístico actualmente con los videos que deben mandar la gente y la información, y tienen que visualizarla o tienen que escucharla, y después en algún momento tienen que emitirla. O sea, hay un equipo que se encarga, un equipo especial que se ha formado ya con esto de las tecnologías, que se encarga de Sí, estar bueno, con... los medios, los grandes medios tienen equipos de verificación de datos, ¿no? De información. Ahora, si no tienes un grupo importante o un área específica dedicada a eso, pues ya eso pasa por el criterio mismo del periodista, ¿no? De quien asuma la producción o la redacción, ellos tienen que hacer verificación de datos y constatarlo una, dos, tres veces, ver cuáles son las tendencias, ¿no? Creo que ahora hay mucho más herramientas para poder hacer eso, ¿no? Pero la primera, y sin dudarlo, justamente es el juicio de valor, ¿no? La, este, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, la interpretación que tú tengas de eso, ¿no? Porque ya nos ha pasado. Este Sí, es un tema que ha sido discutido y aún se sigue discutiendo, ¿no? A veces, es más, ahora, por ejemplo, en la radio, uno prefiere decir, prefiero ser el último que el primero, ¿no? mm. Porque antes tú matabas gente con normalidad, con naturalidad, pero ahora todo lo que tú digas o hagas queda además registrado, ¿no? Y es difícil a veces borrarlo. Y ahora juega mucho el tema de la marca para la que trabajas, ¿no? Porque a la larga esa marca tiene que tener asociado el tema de la confianza si es que hablamos de medios de comunicación. Has tocado un tema muy importante en una parte de tu respuesta, que es la primicia, ya no ser los primeros, sino los que den la mayor información. ¿Ha cambiado esto de la primicia en general con los medios periodísticos? ¿Aún se sigue valorando quién es el primero o ya quién lo hace mejor, no? Claro, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si tu fuente es irrefutable, pues obviamente juega mucho el tema de quién lo dice primero, ¿no? Yo creo que incluso hasta eso ya se ha perdido, hay que ser muy cauteloso, ¿no? Antes tú confiabas mucho, por ejemplo, en la radio en el oyente, ¿no? El oyente te contaba y te decía, mira, estoy acá, hay una situación que yo lo estoy viendo, lo estoy mirando, ¿no? Ahora, no te digo que se hayan cometido errores, o sea, esa forma de hacer radio en ese momento era lo que había, ¿no? Y se tenía que confiar mucho en la audiencia, pero también se cometían algunos errores, solo que no quedaba registrado, no había una red social o no había esa masificación de la información, o sea, tú sacabas por ejemplo, el rotafuelo en RPP y la gente te decía, esto está pasando, iba un reportero y lo corroboraba, ¿no? Pero ya estaba dada la información. Y si esta información se daba y no era cierto, ¿no? Ahí ya había algún problema, pero no había ese registro que hay ahora, ¿no? Porque no solamente lo tienes, no solamente es que lo sepas a través del oyente por teléfono, sino que esa información pasa por Twitter, por Facebook, por YouTube, por Instagram, o sea, la gente se comunica de esa manera y lo repotencia, ¿no? Si tú comunicas un error, esa misma repotenciación que puede ser a favor también es negativa en algún momento, Mm. ¿no?
Se puede jugar en contra, así es. ¿Y cómo funciona actualmente, por ejemplo, la producción en un medio radiofónico? O sea, ustedes llegan temprano, les dan una carga de No, noticias, hay una agencia. los medios de comunicación, que son básicamente medios que trabajan con noticias las 24 horas, es eso, o sea, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. O sea, nosotros trabajamos con hechos. El hecho de que yo, por ejemplo, esté en mi casa no significa que me desconecte de lo que está pasando en el mundo o en el país. O sea, todo el mundo recibe información. Hoy un teléfono celular es trabajo, o sea, ¿no? El WhatsApp, que ahora está completamente colapsado, o el Facebook, son fuentes importantes de información, y uno siempre está en constante conexión con los productores, con los reporteros, ¿no es cierto?, con los corresponsales. O sea, es el flujo de información que te llega es prácticamente periódico, ¿no? Antes, por ejemplo, no. Antes un productor iba a la radio a 6 de la mañana, terminaba su turno después de 8 horas y se iba a su casa y iba pensando en la pauta del día siguiente, ¿no? Pero hoy día no tienes esa capacidad porque estás siempre conectado, ¿no? Y ahora con las nuevas tecnologías, como lo estás mencionando, ha surgido bueno, ya no fenómeno, bueno, porque No, no, ya ni tan nuevas tampoco, ¿ah? Porque ahí están. Sí, bueno, las redes sociales tienes razón, se han ido desarrollando bastante. Y lo que voy a mencionar tampoco es muy novedoso, digamos que ha crecido con la pandemia de repente, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que el internet no suele ser tampoco tan generoso como en otros, que es el podcast. ¿Cómo la radio se está... Para ti, Jesús Verde, ¿qué cosa es el podcast? ¿Es la radio misma o es una extensión de la radio? ¿Es algo distinto? ¿Cómo definirías el podcast según tu criterio periodístico, experiencia? El podcast es, bueno, o sea, a ver, que es interesante, ¿no? Porque es el nuevo, es como que la nueva edad de oro del audio, ¿no? O sea, el podcast es un producto que no es nuevo, en realidad es un producto que tiene más de 20 años de haber sido creado de manera circunstancial, porque esto nace obviamente, y por eso lleva el nombre del podcast, la aparición del iPod, ¿no? O sea, el iPod, que es este formato, este soporte, este invento tecnológico que permite tener tus listas de música, ¿no? MP3 en especie de Wallman, perdón, que lo crea Apple, ¿no? Y de ahí empiezan a surgir nuevas herramientas digitales como iTunes, y el iTunes se lleva a crear el podcast, ¿no? Que era esta producción de sonido que tú la trasladabas a este sistema de iTunes y lo podías escuchar en cualquier momento. O sea, tenías esta capacidad de poder elegir lo que tú querías escuchar, ¿no es cierto? Sin embargo, de aquella época a esta que nos ha tocado en el confinamiento, pues hay mucha distancia, pero sobre todo hay un mayor interés de la gente, ¿no? Estos 2 últimos años que tenemos de pandemia, el hecho de haber estado encerrados o confinados ha llevado a que la gente explore nuevos caminos de comunicación, y es justamente uno de ellos el tema de revitalizar el podcast, porque había esta necesidad de escucharse, ¿no? De escucharnos, ¿no? Y esto en efecto ha generado de que haya un mayor interés por parte de los diferentes medios de comunicación, no solamente en el Perú, sino en el mundo, para que se desarrollen más podcasts, ¿no? O sea, a ver, Radio Ambulante no tiene 3 años o 2 años, ¿no? Y es una gran plataforma de podcast que tiene casi más de 5 años y vive justamente del apoyo de la gente que escucha este tipo de formatos, ¿no? Estoy hablando, Radio Ambulante debe tener ya debe estar 8 años. Más o menos, más 10 años, ¿no? ¿Cierto? Y estaba ahí y nadie lo reconocía. Ahora, con el tema de este nuevo auge, ¿no es cierto?, del audio, pues obviamente ha cobrado relevancia y se habla mucho más de ese tipo de productos. Ahora, en el medio local, la producción de podcast es muy pobre. En realidad, los medios de comunicación todavía no le llegan a interesar, ¿no es cierto? Porque claro, no es un negocio tan rentable como, por ejemplo, la radio o la televisión abierta, ¿no? O los mismos diarios, pero en algún momento lo va a hacer. Hay gente que produce muy buenos podcasts y que vive justamente del Patreon, ¿no? Que es esta posibilidad de que te puedan ellos financiar, que si es que consideran que tu contenido es importante, pero claro, o sea, estamos en esa dicotomía de saber si esto es el presente o el futuro de la radio, al menos aquí en América Latina. En el Perú no sé qué tanto sea así, porque claro, el hecho de tener podcast significa que es audio que el consumirlo te va a costar, ¿no? A diferencia de la radio, que no cuesta absolutamente nada, salvo que tengas un receptor de radio, ¿no? No, de las pilas, ¿no? Las pilas nomás que le pones a tu radio. Las pilas, no, si es que estás fuera, si es que no tienes luz. En realidad, claro, es una opción mucho más rentable, mucho más barata. El podcast todavía no lo llega a hacer, o sea, hay mucha reticencia respecto a los
a los planes sobre el podcast. Sin embargo, la radio no puede dejar de tenerlo como parte de su estrategia digital. Lo tiene, lo presenta, pero todavía no le da mayor valor. Pero a la larga, en el futuro, yo creo que eso es algo que vamos a tener que ir generando, ¿no? Aquí, por ejemplo, los diarios son los que más están produciendo podcast, ¿no? Creo que El Comercio, La República, exitosa, tenemos podcast, pero todavía no los podemos, el mismo RPP, ¿no? Pero ahora, una cosa muy puntual, como que la oferta de podcast de los medios de comunicación es bastante pobre, tampoco es que sea, no pasa de rebotar el contenido que producimos dentro de los formatos tradicionales, ¿no? Y contenerlos en audio y ponerlos a la carta y nada más, ¿no? RPP también tiene la misma lógica, ¿no? Genera más que entrevistas, o sea, claro, te lo maquilla con un panorama sonoro bastante bonito, interesante, pero no hay mayor profundidad, o sea, no se nota un proyecto, salvo mi novela favorita, que no nació como un podcast, nació como un producto justamente para la radio, ¿no? Que ha servido para el podcast, ¿no? Claro, porque es una dramatización, hay un guión, hay voces, hay estructura, hay movimiento, o sea, te cuentan una historia, ¿no? Ese tal vez podría ser el único formato en este momento que sin ser pensado para hacer un podcast, se ha adaptado muy bien al formato que uno busca, porque además es seriado, ¿no? Así es. Y bueno, y justamente a eso, ¿no? Justo para redondear lo que acabas de mencionar, sí, pues investigando medios aquí radiofónicos sobre todo, más o menos los podcasts hacen eso, ¿no? Rebotan lo que ya el medio ya sacó y como tú dices, lo maquillan. Pero las entrevistas del día, las columnas del día. Exactamente. O sea, muy pocos productos son creados para ser relativamente podcast, ¿no? Pero existen programas que son nativos digitales y están surgiendo bastante, ¿no? Sí, claro. La Encerrona, por ejemplo, es un nativo digital, ¿no? Pero no nació para hacer un podcast, o sea, se hizo podcast después. Nació para hacer un programa de YouTube, ¿no? O sea, y de ahí ya el audio fue quitado y puesto en un podcast, ¿no? En esto que le llaman disgregador, no me acuerdo cómo le dicen, se me fue el término, ¿no? O sea, lo pones en Spotify, lo pones en iVoox, lo en pones todos lados, ¿no? Apple Podcasts, ¿no? En Google Podcasts, o sea, tú ya ves cómo utilizas tus herramientas para transmitir ese producto, ¿no? Hasta el mismo Hildebrand, no creo que tiene un podcast bueno, no sé si se seguirá, salía los lunes, ¿no? Pero no sé si eso sea un podcast en realidad, porque le dicen podcast porque, en fin, eso es un producto para YouTube, ¿no? Un podcast creo yo que tiene otra característica, ¿no? Que ha evolucionado en realidad. ¿Crees que no puede tener algo con imagen ya no puede ser un podcast o lo delimitaría no, solamente al audio? Porque el audio tiene otro tipo de tratamiento, ¿no? O sea, no es el audiovisual, o sea, no te preocupas tanto por la imagen, te preocupas más por la historia, ¿no? El sonido tiene un componente que es importante, que es la palabra, ¿no? Y creo que ahí es donde deberíamos centrarnos un poco más. O sea, no todo puede ser llamado podcast, ¿no? No sé, ahora escucho, y hay esta moda, ¿no? Todo el mundo hace podcast, y todo el mundo hace podcast entrevista, ¿no? Pues ahora han surgido entrevistadores, todos son entrevistadores, ¿no? Los actores los periodistas son entrevistadores, los artistas son entrevistadores, la gente misma es entrevistadora, entonces no pasa justamente del abuso de ese formato de la entrevista, ¿no? Porque claro, no hay más, entonces eso no, o sea, si bien es una unidad de sonido contenida y colocada en un soporte como Spotify, no llega a tener esa connotación. Si tú, por ejemplo, buscas podcasts que tengan una producción mayor, pues tienes todos los de Podium Podcast, ¿no? O sea, donde tienes series incluso, ¿no? O sea, bien estructuradas, bien construidas, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? El mismo Radio Ambulante, te das cuenta que ese es un podcast, porque son historias que tienen todo un tratamiento, o sea, tienen todo un guión, tiene personajes, ¿no? Tiene audios referenciales, o sea, tiene todo lo que la radio en realidad produce en vivo y en directo, solo que aquí te lo están produciendo con otra característica. La característica de ser, además atemporal, ¿no es cierto? Así es. Esa calidad que, justamente, ¿no? Porque lo que distingue a Radio Ambulantes y la idea que tenía el creador, que es Daniel Alarcón, era llevar la estética de la crónica a la radio, pues, ¿no? Y es por eso que hace este tipo de producciones. Y yo te soy sincero, claro, yo he barrido muchos medios de comunicación, no solamente aquí. Tú has trabajado conmigo, ¿te acuerdas que trabajamos crónicas radiales, ¿no? Y empezamos claro, con los chicos, justamente eso es justamente un podcast ahora, en la actualidad.
Tú les decías, hazme una crónica radial, busca Así un es. tema, estructúralo bien y empieza a trabajar en función a los sonidos o a los elementos que tenías. Y los chicos creaban una historia, ¿no? O algunos mejor, otros no tan mejor, pero ya tenías una idea de cómo concebir un producto completamente distinto y que la radio, por ejemplo, no utiliza en la actualidad, ¿no? O sea, Utiliza, pues. no te hace por ejemplo, si yo quisiera hacer un resumen de los hechos más importantes de la semana, tendría necesariamente que construir un guión y poner tema A, B, C y D, ¿no es cierto? Entonces, eso ya podría ser un podcast. Yo lo digo por el sentido de la producción sonora, periodística, ¿no es cierto? Que creo yo va más allá, ¿no es cierto?, del formato tan simplista de como, por ejemplo, voy a hacer un podcast y voy a hablar del amor y hoy ya voy a conversar con Pepe, ¿no? Sobre el amor y ya nos juntamos. ¿Quién es Pepe? ¿Quién es Jesús? O sea, te das cuenta, ¿no? Tiene que haber toda una idea. Primero, para empezar, tienes que tener una idea, luego tienes que tener una estructura, ¿no? Y luego es cómo vas a generar justamente ese nivel de atracción para con la audiencia. Ahora todo el mundo, por eso te digo, todo el mundo entrevista, ¿no? No todo el mundo entrevista, pues, ¿no? Entonces eso es lo más fácil que hay, ¿no? En el mercado mismo. La radio, si te das cuenta, las radios informativas no pasan de ser entrevistas. Sí, pues. Rara vez te da justamente un elemento mayor, un reportaje sonoro o una crónica sonora, ¿no es cierto? ¿Y tú crees que pasa solamente, Jesús, por eso lo que mencionaste al inicio de que no vende o le falta arriesgar un poquito más a los medios tradicionales? No, Hay que arriesgarse un poquito o no vende, simplemente no escucha. El soporte, mientras no tenga, bueno, o sea, en la televisión es el rating, ¿no es cierto? En la radio es la medición de sintonía, ¿no? En el tema de los diarios es el tiraje, cuánto vendes, ¿no? Hasta que el soporte no demuestre que es rentable, pues es probable de que sea atractivo justamente para los medios de comunicación. Ojo, pero los medios de comunicación también tienen que entender que si no empiezan a tomar estos formatos como suyos y a generar contenido para este tipo de formato, pero además de público, pues vas a tener serios problemas más adelante, porque yo soy de las personas que cree que la radio, tal cual en la actualidad, no tiene ya mucho tiempo, ¿no? Digamos que tendrán unos 20 o 30 años más, hasta menos, al menos en América Latina. Europa como se le conocía hace 10 años, ¿me te refieres? Claro, Europa está por deshacerse de la FM, o sea, ya están ellos prácticamente deshaciéndose de la FM, acá todavía tenemos FM, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar mañana, o sea, no sé. Yo solamente me pongo a pensar, hablamos de sintonía de la radio y nos ponemos a preocupar, nos preocupamos por una encuesta de medición, que además es completamente obsoleta porque no te da mayores detalles de quiénes están bien o de quiénes, perdón, te escuchan, ¿no? Cuáles son sus perfiles, ¿no? Para saber qué temas son los que les interesan, ¿no? Solamente te da un número, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí tiene que haber todo una nueva forma Un cambio de producción, ¿no? De pensarse todos los medios de comunicación, ¿no? Claro, más adelante, claro, de repente las limitaciones que tenemos en el país es el problema del internet, que llega muy poco a las ciudades muy puntuales, Sí, no claro, suele ser muy bueno. Pero esa es una cuestión que además se va a tener que ir resolviendo poco a poco, porque a la larga tú vas a tener que tener conectividad, y cuando la conectividad sea más amplia, es seguro que algunos medios van a sufrir, ¿no? Mira la televisión no pasa de tener los mismos formatos de hace 50 años, ¿no? Que creo que tiene la televisión en el país, 50, ¿no? Los noticieros siguen diciendo lo mismo, el rating se basa en función de formatos que ya los conocemos, o sea, policiales, y ahí quedó el asunto, ¿no? ¿No? En cuanto a información no pasamos de la anécdota política, la diferencia con la radio a la televisión es que la radio te permite hablar, necesitas un conductor que tenga otras características en el cual puedas hablar, puedas discutir, a la gente le gusta mucho escuchar, ¿no es cierto? Entonces, en cambio la televisión no ha cambiado, ¿no? Los diarios tampoco. La radio se adapta, ¿no? Pero tampoco es que haya cambiado considerablemente. Mucho, ¿no? Entonces, O sea, estos medios siguen siendo lo mismo, pero los que no son lo mismo son los medios que ya están siendo alternativos, con otro tipo de lenguaje, otro tipo de producción, otro tipo de consumo, ¿no es cierto? y hacia ahí crees que, hacia ahí ves la radio de unos 20 años, por ejemplo. Estamos en 2040. No, yo creo que menos, ¿ah? Yo creo que menos, ¿ah? Yo creo que menos. La radio va a tener que cambiar en 10 años, tiene que tener una propuesta completamente distinta, ¿no? Y si no, pues vamos a tener problemas, ¿no? Claro, lo único que encontramos como valor es que a la radio tú la puedes llevar a donde sea y la encuentras con mayor preponderancia en el transporte público, ¿no? Entonces nosotros nos seguimos desplazando todavía, pero ¿qué va a pasar cuando esos sistemas públicos ya no tengan, por ejemplo,
radios con FM ¿no? Y la tecnología sigue siendo FM. ¿Te das cuenta? O sea, ahí hay un tema que por analizar, ¿no? O estos nativos digitales que tienen ahorita, no sé, 10 años, ya comienzan a ser el público adulto, ¿no? Claro, los chicos ya no están escuchando radio. Es más, dime tú dónde venden un transmisor de radio, dónde sale a comprar un transmisor de radio. No, y en el celular no. Fíjate si lo encuentras en algún lugar. ¿Tu celular tiene radio? No, tienes que bajarte el aplicativo. Entonces consumes ahí no solamente tu radio, no consumes radio, estás pagando por la radio. ¿no? Estás pagando, así es, por un servicio. Claro. Listo, Jesús, el tiempo nos ha quedado corto. Bueno. Muchísimas gracias. No sé si quieres invitar ahí que te escuchen, no sé si tienes ahí un programita, la radio. Yo me encargo de la dirección de la producción general de un medio de comunicación, o sea, a veces sí asumo el rol de conductor, pero no con mucha, como antes, ¿no? Donde era reportero, era periodista. Bueno, trato de estar de vez en cuando activo, pero la verdad que ahora me concentro más en ver exactamente cómo es que se mueve el medio, qué identidad tiene. Creo que la radio en la que estoy trabajando, que estoy hace 3 años, ha crecido. La marca está más fuerte y estamos trabajando para generar mayor credibilidad sobre ella, ¿no? Darle mayor información a la gente. Y creo que eso está funcionando mucho. Ahora, hay una asociación bastante grande, ¿no? Yo sí le pediría, por favor, que invites a la gente a tu Twitter, porque tu Twitter es bien interesante. Sí, gracias. No, bueno, pero el Twitter es una herramienta de comunicación y de opinión. Creo que ahí está donde es que hay diferencias en redes sociales. Pues el Twitter es básicamente de opinión y de decisión, ¿no? No es Instagram, ni si quieres modelar, estás a Instagram, ¿no? Y quieres mostrar tu vida, es Instagram. Eso es una cuestión básicamente de vida social. El Facebook, bueno, ya quedó en el olvido, ¿no? Ya no compartes absolutamente nada, ¿no? Ya sabes qué cosa es TikTok, ¿no? TikTok obviamente es una cuestión de básicamente de pasatiempo, ¿no? Pero las decisiones las tomas a través del Twitter. Y ojo, que el Twitter también ya está haciendo un nuevo modelo de escucha con Twitter Spaces y con Clubhouse, ¿no es cierto? Discusiones, ¿no? Escucho que hay discusiones ahora. Las salas de escucha, yo tuve la posibilidad de abrir hace algunos meses las primeras salas de escucha de Twitter en Perú, porque Twitter me permitió utilizar sus salas de escucha y generar programas de radio a través del Twitter, que te concentra 200, 300, 400 personas. O sea, ojo con eso, porque la radio también está en las redes sociales y ya además en tiempo real, ¿no? Y sin necesidad de antenas, ¿no? Y con un nivel de impacto alto si es que tú haces un buen producto. Así que ahí deberían explorar esos caminos, ¿no? Son nuevas unidades de negocio también. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Ya saben, pueden escuchar a Jesús Verde, síganlo en su Twitter, es bastante interesante. Escuchen la radio, creo que es radio re exitoso. Está bien, lo pueden escuchar. Por ahí lo pueden captar de repente, Jesús. Un gusto, Jesús, haberte tenido hoy en Hablemos de Radio. Esperemos tener de repente una nueva oportunidad para seguir charlando, porque siempre el tiempo cuando hablamos del medio queda muy cortito, ¿no? Y de nuevas tecnologías. Ok, Pepe, cuídate. Un fuerte abrazo para todos. Saludos. Listo, muchas gracias, Jesús. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, amigos, ahí llegamos a una edición más de Hablemos de Radio. Nos vemos el siguiente lunes para seguir charlando de lo que nos apasiona, que el medio de comunicación. Chao. Hablemos de Radio. Nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la noche por RDN.